Padre Santo, Padre amado, en esta tarde, bendito Dios, en el nombre de Jesús, papá, nos unimos todos, Señor, nos unimos Espíritu, Señor, en esta hora, Padre amado, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio de poder, Señor, hacer la Santa Cena, Señor, que es representar a ti, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Señor, que vos nos estás dando en esta tarde, Señor, de poder reunirnos, Señor, adorarte y alabarte en espíritu y en verdad, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora, papá, que vos estés bendiciendo a cada hermano, Señor, de esta congregación, Señor, aún los que están acá, Señor, los que están por Zoom, Padre amado, aún a los pastores, Señor. Te pedimos, Padre, que sea de bendición, Señor. Bendice, Señor, la palabra que hoy vamos a recibir de parte tuya, Señor. Que llegue, Señor, hasta nuestros profundos de nuestro corazón, Padre, que la atesoremos en nuestro corazón, papá. Y que esta noche, Padre amado, no sea un culto más, sino que sea un culto diferente, Padre. Amén. Que esa palabra, Señor, que tú hoy nos vas a dar, Señor, que sea de bendición, que sea para levantarnos, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por los niños, Señor, que hoy están participando, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Sabemos, Padre amado, que el reino, Señor, es de los niños. Padre, tu palabra dice, Señor, que dejen venir los niños a mí, papá, en el nombre de Jesús, papá. Como también dice, Señor, que le instruyamos, Señor, desde niños y aún de viejos, Señor, no se van a apartar nunca de tu camino, Señor. Gracias te damos, Señor, por Pastor Juan Carlos, Señor, por Susana, Señor Groba, Padre, gracias, Señor, por su hogar, papá, porque ellos, Señor, se interpretan su hogar, Señor, que está bendecido, que está santificado, Señor, en el nombre de Jesús, para su gloria, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, una vez más, Señor, declaramos tierra santa, Señor, sobre este hogar, sobre esta casa, amén, sobre cada uno de nosotros, Padre. Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amén y amén. Miren qué tema, ¿eh? Cualquier semejanza con la realidad actual es mera coincidencia. Ahí está. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se ve? ¿Ven? ¿Ven la pantallita? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este mensaje sale del libro de Jueces, capítulo 17, que lo vamos a leer completito, porque es cortito y tiene mucho jugo, para mí por lo menos. Así que estamos en la época... Oh, bienvenida. ¿Cómo está, mi querida? A ver, acá tenemos silla, acá tenemos. Acá hay 3, 4 sillas, bueno. Listo, está. Bienvenida, Gaby. Bienvenida, Gaby. Bueno, decimos Jueces capítulo 17. Empiezo leyendo y vamos explicando. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Micaía, el cual le dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales mal dijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Así que primera cosa, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? Un muchacho que se llamaba Micaía. Ese fue uno de los jueces. La etapa de Micaías viene después de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Y en esta época, en este tiempo, no había rey. Los que gobernaban eran los jueces, puestos por Dios, pero no hubo uno bueno. Eran terribles, uno peor que el otro. Y habían pasado varios años después de que habían salido de la esclavitud y habían estado 40 años en el desierto y habían empezado a tomar la tierra prometida. Y bueno, pasan los años y una nueva generación que no conoce a Dios, porque no lo habían vivido, y esta nueva generación vivían de esta manera. Miren, vamos a ver cómo era esta nueva generación, Micaías. Era ladrón. El juez era ladrón. Le había robado a la madre.
no solamente le había robado a la madre, era un malcriado, era un sobreprotegido. Porque fíjense que la mamá, en lugar de darle una reprimenda, retarlo, lo bendice. Ay, vos me robaste, ay, qué lindo, te felicito. Era para darle un coscorrón en la cabeza y machucarle la cabeza. Bueno, él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre y la madre le dijo, en verdad he dedicado este dinero a Jehová. ¿A quién lo dedicó? A Jehová. A Jehová, o sea, al Dios de sus padres, del cual ellos se habían olvidado. Se lo dedica a Jehová, por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. O sea, la plata que el otro le robó, él se la devuelve a la mamá y la mamá le dice, vamos a hacer una imagen de talla, una estatua, por mi hijo, y yo te lo doy de vuelta. Y este que estaba arrepentido, le dice, mas él devolvió el dinero a su madre porque él se sintió culpable, Y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Ahora, ¿qué podemos sacar de acá? Acá tenemos una madre sobreprotectora, un juez que era ladrón. El tipo se arrepiente de haber robado, devuelve la plata. Y la mujer, en lugar de decir, bueno, hagamos algo útil con esta plata, dice, vamos a hacer una imagen, una estatua, un ídolo, que no correspondía, porque se lo están haciendo a Jehová. Y Dios había dicho expresamente en los 10 mandamientos y en todo el camino de los 40 años del desierto, que él estaba en contra de la idolatría. Y es más, destruyó pueblos enteros por la idolatría. Decía, no dejen a nadie y no se contaminen con los ídolos. Quemen todo, rompan todo, no quiero ídolos. Y esta nueva generación que venían detrás, confunden todo, mezclan el culto a Jehová, a Dios, con la idolatría que venía de los pueblos paganos. Los pueblos paganos eran los que hacían estos ídolos. Sigue diciendo, jueves en vez de jueces, jueces 17:5. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Este hombre Micaía tenía un altar de ídolos. ¿A qué les hace acordar eso hoy día? ¿Quiénes tienen altar de ídolos? Gauchito Gil, San La Muerte, los macumberos. Ahora, ¿Dios está de acuerdo con esas cosas? ¿Quién Todos los santos. Todos los santos, cualquier santo, la Virgen de Luján, incluso, qué sé yo, el Sagrado Corazón de Jesús. Uno dice, oh, es Jesús. Es un ídolo, es una imagen de piedra, de yeso, de madera. Bueno, este hombre tenía una casa de dioses. Se hizo sus terafines, sus efod, sus imágenes, altares, que les prendería vela, no sé cómo haría, para adorarlos. Y estaba chocho de la vida. Y pone a su hijo para que sea el sacerdote del hogar. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que se le daba la gana. Era un tiempo muy parecido al de hoy, porque el mundo de hoy conoce de Dios, pero hace todo al revés de lo que Dios dice. En la Constitución Nacional, ¿cómo dice? Que Dios es fuente, a ver quién lo sabe. De razón y justicia. Fuerte. De toda razón y justicia. Ahí está, Dios es fuente de toda razón y justicia. Sin embargo, los gobernantes persiguen a los cristianos. En estos días aprobaron una ley que va a ser para perseguir a los cristianos directamente.
el pastor que se le ocurra hablar en contra de los LGTB o de cualquiera de esas cosas, va a poder ser encarcelado. ¿Sabían que ya se aprobó? Acá en Sí, acá en Argentina, ya está aprobado. Mientras nosotros dormimos la siesta, ellos hacen las leyes. ¿Por qué? Porque durante años la iglesia dijo, no nos metamos en política, porque entonces la política es sucia, es chancha y es una porquería. Claro, entonces los no cristianos hicieron todas las leyes en contra de los cristianos. Y ahora nos lamentamos. Ahora nos lamentamos. Pero porque también la iglesia se durmió. La iglesia se quedó Si dormida. la iglesia estaba despierta, porque hay que levantarse a orar, ¿no? A clamar. Total, La iglesia total. se durmió y entonces como que ellos arrebataron, digamos. Pero yo era uno de los que decía, no se metan en política porque la política es sucia. Yo trabajé durante un mes con un político, con Cynthia Bottom. Trabajé, pero cuando fue la primera vez que la eligieron. Y a partir de ahí yo dije, yo no me meto más en política, yo no quiero saber nada, yo me abro, porque esto es sucio, es una porquería y qué sé yo. Y lo que se estaba tratando de llevar adelante eran los principios cristianos. Y yo me puse en contra. Y como yo, toda la iglesia en contra. Entonces ahora lloramos y ahora decimos, cada uno hace lo que bien le parece. Y queremos hacer manifestaciones, somos los celestes, hacemos la vida, los pro vida y qué sé yo, 1 millón de gente juntamos en la Plaza de Mayo, pero las leyes las hacen ellos. Pero aún no está perdido. Tenemos una parálisis. Seguro, por eso tenemos que doblar las rodillas, por eso este mensaje. Por eso este mensaje. Tenemos que levantar un altar. La iglesia se tiene que despertar. Exactamente. Yo creo que la iglesia se está despertando. En el último tiempo con la pandemia murieron más de 1000 pastores. ¿Sabían eso? No. 1500 pastores, más o menos se estima que murieron con la pandemia. O sea, Dios hizo una renovación de sangre. Así como en los tiempos de Moisés, Dios dijo, bueno, los menores de 40 van a gobernar ahora, los mayores de 40 se mueren en el desierto. ¿Ustedes viejos quedaron dormidos? Espero que a mí no me considere así, pero bueno, porque soy el más viejo de acá. Pero el Señor dijo, basta, no, vamos a cambiar, vamos a dejar esto de que cada uno haga lo que bien le parezca, porque esto es un caos total. Esto es un caos total. Y ese caos total, la Biblia dice que como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé, Dios va a venir con su juicio. Y saben una cosa, hoy día mucha gente está volviendo a la iglesia y algunos están viniendo por primera vez. ¿Por qué? Porque el tema de la pandemia les sacudió los cimientos, se les murieron los tíos, los padres, los abuelos, se murió mucha gente y entonces la gente ahora dice, no, pará, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Busquemos a Dios. Oh, Dios mío. Y bueno, sigue el versículo 7. Había un joven de Belén, de la tribu de Judá, que era levita. ¿Saben lo que son levitas? A ver, alguien que me diga que es un levita. Fuerte, fuerte. El levita también es aquel que curó. Claro, pero ¿quiénes son los levitas? Yo siempre digo que acá mi hermano Eduardo es un levita. Alguien que no es judío. No, los que están en la adoración en el templo al Señor. Bueno. Que son los músicos o los cantores. Era una de las... viene de Leví. Una de las... De Leví. Bien, Susanita, ahí está el tema. Los levitas, ¿cuántas tribus había? 12 tribus. Una era la tribu de Leví. Los levitas no tenían tierras, no tenían bienes. Ellos vivían
de los diezmos y las ofrendas. Vivían de las primicias. Por ejemplo, vos tenías un limonero y decías, bueno, este limonero, 1 año, 2, 3, 4, 5 años para dar fruto. Los primeros frutos, los mejores frutos, para los levitas. Entonces, los levitas no tenían tierra, no tenían ganado, no tenían nada. Vivían de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos. Entonces ellos recibían y vivían. Y estaban metidos en las 11 tribus restantes. Había un problema de esta tribu con esta otra, acá había levitas. Y acá había levitas. Entonces, los levitas hacían de intermediarios para que esas 2 tribus no se peleen entre sí. O sea, había levitas en todos lados. Los levitas eran el medio por el cual... Pero ¿qué pasa? Como dijimos, esta gente entró a la tierra prometida, empiezan a vivir de la manera que se les da la gana, y se pierde el tema de los levitas, se pierde la función. Entonces este levita, fíjense, partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir a donde pudiera. Se fue a vivir a cualquier lado, dice, porque se quedó sin trabajo. Su trabajo de levita ya no podía cumplir. Eran los que ministraban en el templo, los que hacían los sacrificios, los cantores, los adoradores, todos esos eran levitas. Ahora, al desaparecer el templo, desaparecer la adoración a Dios, ¿qué hacen los levitas? Se quedan sin laburo, no tienen tierra, no tienen ganado, no tienen nada. Entonces se quedaron en la calle. Hay más de un pastor que le pasó. Con la pandemia hay muchas congregaciones, se dispersaron, y esto lo dicen los pastores, yo me reúno toda la semana con varios pastores. En muchas iglesias cerraron. Se desbandaron, cerraron las iglesias. Y los pastores que vivían de los diezmos, de las ofrendas, se quedaron sin ingresos. Empezaron a pasar hambre. Este hombre pasó hambre. Y vino por el camino al monte de Efraín y viene a la casa de Micaías. Y Micaías le dice, ¿de dónde vienes? Y el levita le responde, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda. Donde pueda encontrar un lugar. Era un desocupado, pobre tipo, pobrecito este pastor. El caos nacional hacía que los levitas no pudieran cumplir su función y queda errante. Andaba errante por la calle, dando vuelta, bueno, voy a ver a quién puedo ayudar, voy a ver por quién puedo orar, no sé, y comeré de lo que me den. Pero su función era como la del pastor hoy día. Muy bien, seguimos. Entonces Micaías le dice, quédate en mi casa y vas a ser para mí, ¿qué cosa? Padre y sacerdote. Y yo te voy a dar 10 ciclos de plata por año, vestidos, comida, y el levita aceptó, se quedó. O sea, era un levita a sueldo, que en lugar de trabajar en el templo, iba a trabajar en una casa particular. Era un levita a domicilio, un sacerdote a domicilio, pago. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. ¿Cómo? Si iba a ser padre. Lo contratan como padre, pero termina siendo hijo. ¿Se dan cuenta? El hecho de no tener oficio, de no tener recursos, de no tener nada, hace que el pobre sacerdote tenga que someterse a Micaías. Se sometió. Y bueno, yo te voy a tener acá como si fueras mi padre, me vas a dar consejos, qué sé yo. Pero cuando vienen a la realidad, no, vos sos mi hijo, vos tenés que hacer lo que yo te digo. Durante mucho tiempo, en algunas denominaciones, los hermanitos hacían asambleas, y estas asambleas manejaban a los pastores exactamente igual como acá. Y le decían al pastor, vos tenés que predicar más
o vos tenés que orar por sanidades, o vos tenés que hacer esto, porque si no, te despedimos y buscamos otro pastor. ¿Ustedes se creen que eso fue hace mucho tiempo? No, hoy día todavía ocurre. Todavía ocurre. Hay pastores que están a sueldo y están sujetos a lo que los hermanitos le vayan a dar permiso o no le vayan a dar permiso para hacer. Y un día lo hablamos con Víctor esto, porque nuestra denominación era así en un tiempo, hace 20 años atrás. Dijimos, no, basta. Nosotros vamos a orar al Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo nos guíe y hagamos lo que dice el Espíritu y no lo que dicen los hermanos. Porque venía un hermano con poder económico y decía, yo pongo mi diezmo acá. ¡Ja! Mi diezmo es importante, yo soy el que más ofrenda. Y llevaban la cuenta de cuánto ponía cada uno en el diezmo. En algunas iglesias se llevaban por número. En una iglesia que yo estuve nos habían dado un sobre con un número a cada uno. Entonces, el único que sabía era el tesorero. El tesorero tenía el listado de los números y lo que cada uno ponía cada mes. Y cuando alguno ese mes no ponía, lo llamaban y decía, oiga, usted este mes no puso. Eso es un abuso. La palabra de Dios dice que no sepa tu izquierda lo que da tu derecha. Yo defiendo el diezmo, yo lo pongo el diezmo, pero nadie me lo controla. ¿Quién me va a controlar a mí? Si yo no pongo, problema mío, y si pongo también es problema mío. Si Dios me bendice, bárbaro, y si Dios no me bendice, bueno, tendré que ver a ver por qué no me bendice. Pero en este caso, este pobre sacerdote no tuvo más remedio que agachar la cabeza y quedar como empleado. Quedó como un empleado de Micaías. Iba a ser padre y terminó siendo hijo. Micaías consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaías. Micaías dijo, ahora sí, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Tengo un levita por sacerdote. Micaías estaba contento porque tenía un sacerdote para él solo. Es lo mismo que si cualquiera de ustedes el día de mañana se da una situación parecida, me llevan a su casa y me dicen, tengo un pastor para mí solo. Eso es exclusivo mío. Me dan casa, comida y yo me voy allá a la casa de Eduardo y ahí me dan una piecita y ahí duermo con la perrita y me pagan un sueldo. ¿Qué les parece? Bueno, este hombre, Micaías, estaba chocho de la vida. Él tenía su sacerdote. Ahora, ¿confiaron en Dios o en el hombre? Confiaron en el hombre. O sea, le dieron a ese sacerdote desocupado una categoría como de Dios. Y dijeron, bueno, ahora estamos bien con Dios. Nos faltaba algo. Lo que no se dieron cuenta es que todo estaba mal. Habían cesado las ofrendas, habían cesado la adoración al Señor, los levitas ya no cantaban, ya no había nada de todo lo que Dios había ordenado, no quedaba nada. Y esta gente chocha, contentos porque tenían un levita por sacerdote. Pregunta, ¿cómo lo aplicamos al día de hoy? ¿Cómo lo aplicamos? Marcos 6:34. Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñar. Les empezó a enseñar muchas cosas. Jesús nos da un ejemplo. Nos dice, muchachos, no se preocupen tanto por la formalidad. Tengan compasión de la gente. Tengan compasión. Busquen de llegar al corazón de ellos. Lo primero que hacemos es criticar. Aparece alguien. ¿Y qué es lo primero que se nos cruza por la cabeza? Mira este.
sea creyente o sea del mundo, ¿no? Viene uno del mundo que está tirado, está pobrecito ahí como el perejil, está caído y no, este pobre, ¿qué habrá hecho? ¿Qué pecado habrá cometido para que Dios lo castigue de esta manera, ¿no? Está en la desgracia. Ahora, ¿Jesús qué hizo? Tuvo misericordia. En lugar de decir, mira Jesús dijo, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo dar una mano? Jesús tuvo compasión, no criticó a las personas. Y Jesús estuvo con pecadores, ¿no? Y con gente muy pecadora. Y reconoció, por ejemplo, a la mujer pecadora le dijo, vete y no peques más. Pero no fue una crítica. Él, cuando estaban ahí todos para apedrearla, la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No están. Nadie te acusa, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Esa es la actitud que tenemos que tener. Las personas que están pasando necesidad, compasión, misericordia, comprensión, no juicio. Y al mismo tiempo este versículo nos dice que hay que enseñar. Hay que enseñar. Tenemos que educar al soberano, educar al pueblo, ¿no? Discernir. La gente tiene la madurez, es el discernimiento del bien y del mal. Volver a la palabra. Esta gente necesitaban volver a la palabra, estaban lejos de lo que la palabra decía. Y bueno, al estar lejos de la palabra, se bandearon, se fueron a cualquier lado. Y es así que dicen que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo suyo. Otra, Juan 3:16. De tal manera amó Dios a la iglesia que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en la iglesia no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está bien lo que dije? No, que cree en Jesucristo, al mundo. Al mundo, no a la iglesia. Jesús amaba al mundo, no al sistema mundo, no al pecado que está en el sistema mundo, sino a las personas del mundo. Y Jesús amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo, su único, el unigénito, el primero, el generado por Dios, para que si la gente creía en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La misericordia, el amor de Dios, no es para la iglesia, es para el mundo. No es para adentro, es para afuera. Amén. Bien tenemos que ocuparnos de los hermanos, por supuesto, ¿no? La Biblia nos enseña que lo primero que tenemos que hacer es ocuparnos de los hermanos, de la palabra y de la iglesia y de los seres queridos, y hay un orden, ¿no? Familia, hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, todos un poco. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud con toda esa gente? ¿Es una actitud como la de Cristo o es una actitud como la de Micaías? Es para pensar. Como la de Cristo. Como la de Cristo. Gracias, Norberto. Como la de Cristo. La pregunta que yo me hago, y con esto ya termino, ¿puede la persona abrir su corazón ante mí sin que yo la juzgue? Debería poder, ¿no? Debería poder. Ajá. ¿Estamos orando por ellos para Amén. Que puedan llegar a Cristo o no? Es para pensar. Yo hoy lo que quiero es hacer un desafío. Que el Señor nos guíe para que analicemos nuestras actitudes con el mundo, con todos estos que dijimos. En primer lugar, y los puse en orden, primero la familia. Primero la familia. Yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mis padres, mis cuñados, mis primos.
hay una familia cercana, hay una familia lejana, pero primero de todo es la familia. Entonces, ¿de qué vale que yo diga que soy un buen cristiano si resulta que mi papá se muere de hambre? O mi mamá está pasando necesidad. No soy un buen cristiano. Tengo que ocuparme de cada uno, o un hijo. Tengo que ocuparme. Segundo lugar, los hermanos. Los hermanos. ¿Qué hubiera sido de este muchacho Ramiro si después de tener el pasaje y tener todo no hubiera podido cubrir la segunda parte y se quedaba con toda la plata gastada y sin poder viajar? Pero alguien apareció. ¿Saben qué apareció? Un ex cuñado. Este ex cuñado le da el dinero que le falta y le dice que ore por él. Y Ramiro me decía, es un milagro. Este hombre es idólatra, está en otra cosa. Por primera vez en la historia me pide oración. Gloria a Dios. Y uno dice, pucha, ¿el Señor está obrando o no? Claro que está obrando. Va a venir a Cristo esa persona. Toda la familia de él, que estaba requete alejada, esa familia es la que lo está ayudando. Los hermanos que lo veíamos de lejos, recién lo conocimos hace 2 años cuando fue el encuentro de acá del Club Estudiante del Norte, le estamos dando una mano. Y uno dice, pero ¿cómo fue? ¿Quién lo organizó? ¿Quién cubrió lo que faltaba? Bueno, Dios. El Señor. De alguna manera, Dios lo cubrió. Un poquito uno, un poquito el otro, un poquito el otro. Yo me acuerdo que con el pasaje yo me volvía loco, digo, negro, yo no tengo ni idea de cómo funciona esto. Y él me decía, pastor, ayúdeme. ¿Y quién lo ayudó? El marido de Isabel. Le ayudó a sacar el pasaje. El incrédulo. El incrédulo. El incrédulo le ayudó con el pasaje y él está contentísimo y agradecidísimo. Así que, perdonen que hoy pongo este ejemplo tan cercano que tenemos. Ahí la había. Dios mueve los corazones. ¿Cómo dijiste, Norberto? Dios mueve los corazones. Claro. ¿Creyente o no creyente? Exactamente. Bueno, esa es un poco la idea. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el mensaje de hoy. Y tiene mucho que ver con el mundo actual. Tiene totalmente mucho que ver con el mundo actual. Estamos en un mundo donde cada uno bien hace lo que se le da la gana. Y es más, lo promueven, porque si ustedes miran en las redes y en todos los medios masivos de comunicación, ¿cuál es el mensaje? Si a vos te resulta agradable, está bien. Si lo que vas a hacer, vos estás de acuerdo, está todo bien. Si no, está mal. No es así. La palabra de Dios es absoluta. Dice, esto está bien y esto está mal. Punto. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, listo. No hay otro remedio, no hay otra enseñanza. O está bien o está mal. No, hoy día es todo así, más o menos. Y hay un momento para que nosotros los cristianos, los creyentes, marquemos la diferencia, ¿no? En ese momento, doblando rodillas, desde el silencio, ahí está. Que pidimos en secreto, amén. Sí, es como dice Isabel. Ahora, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? Estamos metidos en un mundo que hace lo que se le da la gana, pero en medio de ese mundo nosotros tenemos que marcar la diferencia. Y cuando no podemos marcar la diferencia, bueno, tenemos que doblar las rodillas y orar para que Dios transforme la sociedad. Y tal vez Dios tenga que transformarme primero a mí. Amén. Sí. Antes de transformar la sociedad, Dios me quiere transformar a mí. Amén. No tengo que orar no hasta que Dios haga lo que yo quiero, sino hasta que yo entienda lo que Dios quiere que yo haga. Es al revés. Normalmente oramos, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame.
Y es a la inversa. Señor, ¿qué querés que yo te dé? ¿Qué querés que yo haga? ¿Cómo me voy a manejar en la vida? Que Él guíe nuestros pasos. Que Él Claro. nos guíe, que Él sea la guía de nuestras vidas, ¿no? Exacto. Cada paso, cada ¿Cómo te segundo. puedo servir? ¿De qué manera? ¿De qué manera te puedo servir? Exactamente. Justo Esa es la enseñanza idea. que Gaby estaba necesitando, porque hay una compañerita que se enoja muy fácil, hoy vino, ¿qué puedo hacer? La enseñanza. Bueno, ¿qué podemos hacer ante una situación difícil? Vamos a ese tema y ya con esto cerramos. ¿Qué podemos hacer? Orar de una manera especial. Tenemos ciertas capacidades, Dios nos dotó de capacidades. Dios nos dijo que teníamos autoridad para atar y desatar. Tenemos autoridad para bendecir. Tenemos autoridad para decirle al diablo hasta acá, basta. Amén. Entonces, Amén. ¿cómo vamos a orar? Yo siempre pongo un ejemplo de cosas que me han pasado, ¿no? Varias veces me han pasado. Por ejemplo, espíritu de violencia. Venía un día con el auto por ahí, por cerca de la avenida Cabildo, y encuentro dos señores peleándose a las trompadas, y uno lo pone al otro arriba del capó del auto y le empieza a golpear la cabeza contra el capó del auto. Yo paré mi auto en el medio de la calle. Es feo que ponga un ejemplo mío, pero me pasó a mí. Me bajo del auto, lo agarro de atrás al hombre, me lo apoyo en la panza, lo saco así y le digo, en el nombre de Jesús, ato el espíritu de violencia. Y el hombre hace así, como diciendo, ¿qué pasó? Se va corriendo, se sube a su camioneta y se va. Y uno dice, el otro ahí quedó tirado, agradecido porque le salvé la vida. ¿Por qué estaban peleando? No me importa por qué estaban peleando. Se estaban peleando. Se iban a lastimar. Uno iba a lastimar al otro, o los dos, vaya a saber. Uno cae al suelo, se golpea la cabeza contra una adoquín, se mata. Ahora, Dios me dio ese segundo de decir, te ato en el nombre de Jesús. Y la persona salió corriendo, se fue a su camioneta prácticamente corriendo y siguió. Gloria a Dios. Y no fue un caso, fueron varias veces pasó eso. Entonces, un pastor una vez me decía que tenía un problema con su vecino de al lado, que hacía unos escándalos terribles y eran las 5 de la mañana, las 6 de la mañana, las 7 de la mañana, y el tipo seguía de farra y seguramente drogándose y qué sé yo, y haciendo lío ahí en su pieza, que estaba pegadita al dormitorio del pastor. Y fuimos a cenar a esa casa. Y me acuerdo que nos pusimos de acuerdo con el pastor y la esposa y con los que estábamos allí, y oramos y le impusimos las manos a la pared. A la pared medianera. Le impusimos las manos y dijimos, en el nombre de Jesús, atamos esos espíritus perturbadores. Y Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que se conviertan los que viven ahí o que se vayan. 15 días duraron. A los 15 días se mudaron. Esa es la forma, orar. A lo mejor, ¿qué? Yo estuve internado en un hogar cristiano. Una vez tuve una situación, entonces lo hablé con el pastor. Y me dijo, yo te voy a decir una cosa. Todavía el cristiano no se ha dado cuenta que tiene el arma más poderosa del mundo. Dice, ¿sabe cuál es? La oración. No hay arma. No hay arma más poderosa. Más poderosa que la oración no existe. Amén. Y la oración y la prueba. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por pruebas, es cuando realmente buscamos a Dios. Cuando no estamos pasando, que está todo bien, estamos flotando, está todo lindo y qué sé yo, a nadie se le ocurre orar.
En cambio, cuando tenés una espada de Damocles en la cabeza y el sueldo no te alcanza y un hijo que se te enfermó y vos que te quedaste sin trabajo y qué sé yo, ahí doblamos las rodillas y entonces empezamos a clamar y a ayunar y a decir, Señor, por favor, ayúdame, qué sé yo. Bueno, así que la oración va junto con la prueba. Cuanto más prueba, cuando Dios más aprieta, más grande es la victoria. Más grande es la victoria. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a terminar este culto adorando al Señor. Vamos a cantar una de esas dos canciones de nuevo y vamos a adorar al Señor. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias porque vos sos un Dios santo, 3 veces santo. Pero a través de la santidad, Señor, vos nos das la posibilidad de poder adorarte, de poder bendecir tu nombre, de poder alabarte. Por eso, Señor, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién voy a ir a reclamar para poder seguir adelante? Si vos sos el camino, la verdad y la vida. Señor, obrá con poder, Señor. Obrá con poder. Y decimos que se va todo cáncer, todo malestar, todo tumor, Señor. Todo problema de estómago, de esófago, Señor, de garganta, Señor, de oído, de cabeza. Se va ahora, en nombre poderoso de Jesús, Señor. Y bendito sea tu nombre esta tarde, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y gracias. Gracias por siempre. ¿A dónde iremos si eres aquí? Alabado sea tu nombre, Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, mis queridos, esto ha sido todo por hoy. El Señor los bendiga, el Señor los guarde de todo mal. Un cariñoso saludo para todos. Bendiciones. En representante de Perú, gloria a Dios. Norberto, Mirta, los que estamos aquí. Bueno, las primicias. Aquí están. Bueno, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Cortamos la comunicación aquí y nos vemos el domingo. Recuerden que los domingos estamos haciendo un estudio sobre la paternidad de Dios. La paternidad de Dios. El domingo que viene no tiene desperdicio. Es sanidad interior, pero a full, ¿eh? Hay que estar. Así que les invito. Si quieren, si alguno no está en el tema del Right Now o eso, me escriben algo por privado y lo ponemos enseguida. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo y si no el viernes que viene. Adiós, Magalí. Bendiciones. Ahí está. Bendiciones. Magalí, que la vea ya Isabel, que la saludó. Chao, querida. Chaucito a todos. Saludos Chao. a todos. Adiós.